Ok, ahora vamos a improvisar la teoría de conjuntos. Ok, entonces vamos a suponer muchas cosas. Ok, primero vamos a suponer que existe un conjunto vacío. Ok, y la prueba de que es único ya está en mi canal, si es que la quieren revisar. Eh, ¿Cómo hago que esto vaya más rápido? ¿Será así? Listo, porque he visto los videos anteriores y a veces la cámara se vuelve loco. Entonces espero que mejore. Ok, existe un conjunto vacío. Si tenemos dos conjuntos X y Y, existe un conjunto que contiene X y Y. Ok, ¿qué más? Si yo tengo X, entonces existe un conjunto, llamémoslo B, tal que B es igual a la unión de X. Ok, es decir, X es un conjunto de conjuntos. Entonces estamos uniendo, es como que yo tenga X igual, no sé, conjunto A alfa, ok. Y yo digo que existe la unión. ¿Qué más? Supongamos que existe, da un conjunto y una proposición formal P. Entonces existe un conjunto, llamémoslo un conjunto Y, que cumple que son los elementos Y que estén en X, tales que P de Y sea verdad. Ok, y vamos a suponer que... Ok, vamos a definir el conjunto sucesor de X como X unido con el conjunto que contiene X. Ejemplo, vamos a llamar el conjunto 0, lo vamos a llamar el conjunto vacío, y vamos a llamar 1 igual al sucesor del 0, que sería vacío unido con el vacío. Que esto no es otra cosa, vacío unido con esto me da este conjunto, que es igual al conjunto formado por el 0. El 2 lo vamos a llamar el sucesor de 1, que sería 1 unido con el 1. Y esto es igual a 1, es el conjunto formado por el 0. Unido con el 1, esto me da el conjunto 0, 1. ¿Qué más? El 3 es el sucesor del 1, sería el conjunto 0, 1, 2. Perdón, el 3, el sucesor del 2. Ok, ya ni sé qué estoy diciendo. Ok, entonces así podríamos seguir por siempre, pero tiene que existir algo, ¿verdad? Que me garantice esto. Entonces nuestro siguiente axioma va a ser que existe un conjunto W, que cumpla que el vacío esté en W y para todo, vamos a usar lenguaje simbólico, y para todo X en W, el sucesor de X está en W. Entonces este se llama el axioma del infinito. Entonces nosotros vamos a llamar W, ok, no W, sino omega. Vamos a montar omega como la intersección de todos estos W. Es decir, el más pequeño de estos. Y este conjunto es el que nosotros conocemos como los números naturales. ¿Ok? Los números naturales de la teoría de conjuntos incluimos al cero. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a suponer la existencia de que para todo conjunto X existe un conjunto llamado partes de X, cuyos elementos son los A, tales que A es su conjunto de X. Y creo que con esto estamos listos para entrar en este mundo. No, falta algo. Ok, vamos a definir A, B,
un par ordenado como A y AB. ¿Ok? Como para decir, este es el primero, el segundo es el otro. ¿Ok? Entonces nosotros podemos definir, ¿ok? Definimos el producto cartesiano X cruz Y como un subconjunto de ¿dónde? De partes de X unido con partes de XY. No, no, algo así. Algo así ustedes lo pueden ver en Wikipedia. Entonces, con esto de aquí basta, ¿ok? Porque esto de aquí es un subconjunto de partes de algo, ¿ok? El punto es que lo podemos definir. Y entonces, ahora sí, entramos al mundo. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, una función de x a y. ¿Qué es una función de x a y? F es un subconjunto de x cross y donde, ujú, donde se cumple que a b está, no, ok, como es un subconjunto de parte de x cross y, entonces son pares ordenados, ok, son pares ordenados y entonces digamos que x, y está en f y x, z está en f, entonces y es igual a z. Ok, esa es la definición de una función. Y de hecho que para todo x, en x existe, de hecho podemos decir un único y en y, tal que xy está en f. Y llamamos por conveniencia y igual a f de x. ¿Ok? Es decir que x con f de x está en f. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que saber? Ok. Nosotros podemos decir y elevado a x. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa que el conjunto de funciones que van de x a y. ¿Ok? Es decir, que es un subconjunto de partes de x cruz y que cumpla que sean funciones. ¿Ok? Y todo esto existe por los axiomas que hemos definido de la teoría de Zermelo-Fraenkel, que ustedes pueden ver en Wikipedia o en un libro. El libro que les recomiendo se llama Naive Set Theory de Paola Almos, me parece que se llama. Ya vamos a comprobarlo. Naive Set Theory, sí, de Paola Almos. Ok, ¿qué más? Las funciones. Ya, entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de R3, aunque no sabemos quién es R aún, ok, R3 significa el conjunto de las funciones que van del conjunto 3 a R. ¿Qué? ¿Qué? Ok, entonces en lugar de poner F vamos a llamarle X, a ver si así se nos hace más conocido. X que va del conjunto 3, es decir que X va de 0, 1, 2 a R. Ok, entonces nosotros podemos llamar x0 como x1, x1 como x2, x2 como x3. No, ok, mejor que coincida, ¿no? X0 lo llamamos x0, x de 1 lo llamamos x1, ok. Entonces, ¿qué es lo tenemos? Entonces nosotros tenemos ternas, ok. Son ternas. ¿Por qué? Porque nuestra función va de 0 a 1 y ya está.
¿sí? Y bueno, eso significa, por ejemplo, bueno, es una manera de definir esto, ¿no? ¿Qué más? Nosotros podemos hablar de 2 a la x. Esos son todas las funciones, perdón, que van de x al conjunto 2. ¿Ok? Esto se puede interpretar como partes de x. ¿Por qué? Porque si yo hago esto de aquí, yo puedo decir para una f en particular, f que esté en 2 a la x, ¿ok? Entonces f de x es 0 o es 1, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, o sea, A, el conjunto de todos los X en X, tales que A de F, digamos, ¿no? Tales que F de X es igual a 1. Es decir, estamos hablando de una función indicadora, ¿no? Y si yo tomo un conjunto A, elemento de partes de X, entonces yo puedo construir una función F de X que sea 0 cuando X no está en A y 1 cuando X está en A. Entonces yo puedo de alguna manera decir que partes de x es 2 a la x. Ok, y es una manera útil de pensarlo porque cuando hablamos de cardinales, que aquí no voy a entrar yo tanto a detalle, pero x, el cardinal de x es menor que 2 a la x. Ok, y así esto se relaciona con hipótesis del continuo, generalizada y todo eso chéverísimo que existe y lo pueden leer en Wikipedia y se van a maravillar con todo esto. ¿Qué más? Sigamos hablando. Entonces, ¿qué es? Por ejemplo. Ya, ahora vamos a construir más números. Ya tenemos omega, que lo podemos hablar como los naturales, que no vamos a usar esta letra todavía, sino más adelante. Ok, entonces, de este conjunto de omega, tiene ciertas propiedades, como por ejemplo es un conjunto inductivo y todas esas cosas. Eh, entonces, ahora vamos a definir una clase de equivalencia. Ok. Vamos a definir una clase de equivalencia en... ¿Cómo se decía esto? Omega con cruz omega. Que... Y esto va a 2. Claro, porque es o verdadero o falso. No, pues. ¿Cómo se define una clase de equivalencia? Claro, es una relación, es un subconjunto. Ya me acuerdo. Esto es un subconjunto de omega cruz omega. Ya, sí, porque es una relación y las relaciones son subconjuntos del producto cartesiano. Ok, ahora sí. Perdón por ese traspié que me dio. Entonces, vamos a definir la clase de equivalencia tilde, ¿ok? Y vamos a decir que A tilde B, sí y solo sí. No, ya. De omega al cuadrado. Entonces vamos a decir que este par es equivalente a C de D, sí y solo sí. A más D es igual a B más C. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a tomar 2 menos 1, digámosle, es equivalente a 3 menos 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 2 más 2 es igual a 1 más 3. Si nosotros reescribimos esto, tenemos 2 menos 1 es igual a 3 menos 2. Solo que hasta ahora no hemos definido qué es menos ni qué son números negativos. ¿Ok? Pero si nos damos cuenta, esto es equivalente al 1, 0. ¿Verdad? Porque ¿qué hago? Le quité 1 a cada uno. ¿Ok? Así mismo yo puedo decir, bueno, 0, 1, 0 menos 1 es equivalente a
2 menos 3. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque 0 más 3 es lo mismo que 1 más 3. Que esto, si yo me imagino los números negativos, yo lo puedo reescribir como 0 menos 1 es igual a... Ok, ¿qué me pasa? 0 menos 1 es lo mismo que 2 menos 3, que es menos 1. O sea, lo que signifique menos 1. Ok. Entonces, así, con la partición omega cruz omega, es decir, omega al cuadrado, en omega al cuadrado, yo lo parto con W, esto lo voy a llamar Z. ¿Ok? Ok. Es decir, estamos construyendo con esto a los números enteros. ¿Y cómo definimos la suma de los números enteros y el producto? Bueno, pues la suma aquí la definimos como la suma de AB de hecho del representante AB más el representante CD, lo vamos a hacer como A más C, B más D, la clase de todo esto. Y esto está bien definido, ustedes lo pueden comprobar, es fácil de ver, o más adelante, en otro video lo haremos. Entonces, AB más CD lo definimos de esta forma. Es decir, sumo la parte positiva con la parte positiva y la negativa con la negativa. Y luego de eso veo quién me da. Ejemplo. No. Vamos a hacerlo con los representantes más chéveres de cada clase. 0,2 más 1, 0. Ok, esto es decir que tengo menos 2 más 1. ¿Verdad? O sea, estoy restando 2, sumando 1. Esto me tiene que dar... Bueno, esto me da 1, 2. 1 menos 2. Pero esto es lo mismo que 0 menos 1. Menos 1. ¿Verdad? Porque esto me tendría que dar menos 1 y listo. ¿Cómo defino la multiplicación? Bueno, esto es más complicado. De hecho, podemos tratar de definirlo. A menos b por c menos d. Entonces esto me queda a por c menos a por d menos b por c más b por d. Ok, entonces, ¿qué es positivo? Esto aquí es positivo. AC más b por d y AD por BC menos más BC. Ok, entonces AB, que vamos a definir el producto en Z como AB por CD, el representante. Esto es igual a AC más BD menos AD más BC, el representante. Y listo. Y claro, si se dan cuenta, lo único que yo he hecho es hacer la distribución tal como yo la conozco, solo que ahora lo paso al lenguaje matemático. Ok, entonces ahora en Z vamos a definir la clase de equivalencia fracción, digamos. Okay, aquí ya no vamos a usar esta notación horrible de pares ordenados, llamémosle así. Esto lo vamos a tomar de Z cruz Z asterisco. Z asterisco lo definimos como todos los representantes en M, perdón, las clases de equivalencia Z, M en Z, tal es que M es distinto del 0, 0.
Es decir, que vamos a considerar no el cero. O sea, estamos quitando la división por cero porque sabemos que dividir para cero no tiene sentido. Ok, entonces esto de aquí eh, ok, vamos a definir esta clase de equivalencia aquí. En este mundo, es decir, que tiene que ser esto con esto. Ok, entonces vamos a decir que AB es equivalente. Ok, vamos a usar otro símbolo. Es equivalente a CD. Y ahora a esto, en lugar de representarlo así, vamos a hacer esto de aquí. Ok. A sobre B es equivalente a CD si y solo si A por D es igual a C por D. Por B. Dios. Ok. Y aquí es la importancia de que esto sea distinto de cero. Porque si aquí yo multiplico por cero, todo cero, cualquier cosa por cero es cero. Ok. Entonces por eso no lo consideramos. Entonces definimos la suma. La suma en este conjunto de clases de equivalencia que lo vamos a llamar Q. Q es igual a Z cruz Z asterisco partido con esta clase de equivalencia. Ok, entonces la suma en Q ¿cómo está definida? Bueno, si yo tomo la clase de equivalencia A sobre B más B, C sobre D, perdón, y esto aquí lo estamos tomando como la clase de equivalencia, ok, esto es igual a AD más CB sobre BD, la clase de equivalencia también. Y el producto en Q de esto el producto, perdón. Ah, claro, y esta suma de aquí es la suma de Z y este producto aquí, estos productos son los productos producto en Z también. Ok, entonces aquí esta suma en Q depende de la suma y el producto en Z. Y aquí este producto en Q también depende del producto en, en Z. Listo, entonces hasta ahora hemos construido los naturales, Z y Q. Ok, ¿y ahora cómo construimos R? Ajá, entonces aquí se vuelve interesante porque hay muchos caminos que todos son equivalentes y llegan al mismo resultado. Pero el más reciente que he visto y que me gusta, que siento que es fácil de ver, es el de las sucesiones de Cauchy. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una sucesión? Una sucesión xn con n en omega. ¿Ok? Eso es una sucesión. Listo, ya está. Es una función que va de omega a un conjunto x que estemos viendo. ¿Ok? Hoy x va de omega a q. Ok, entonces podemos considerar las clases. No, entonces podemos hablar de, por ejemplo, la sucesión constante xn igual a 2 para todo n. Entonces tenemos la sucesión que es igual a 2, idénticamente igual a 2. Y sabemos que esto converge, ¿no? ¿Qué es converger? Bueno, nosotros decimos que una sucesión xn converge a S, elemento en Q,
sí y solo sí. Entonces aquí vamos a robarnos un poco de topología o de análisis. Si para todo epsilon mayor que 0 en Q existe un n natural tal que, bueno, de hecho aquí podemos, yo voy a forzar a que sea entero positivo, ok, para todo epsilon mayor que 0 existe un n en z más tal que el valor absoluto de xn menos s es menor que epsilon para todo n mayor que n. Ok, aquí no lee que es mayor ni que es menor, pero ¿qué importa? Algún otro día lo haremos con más calma y mejor. Ok, entonces esto significa que una sucesión converge. Entonces, y una sucesión es de Cauchy. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un n tal que para todo nm mayor que n la distancia entre xn menos xm es menor que epsilon. ¿Ok? Es fácil de ver que convergencia implica Cauchy. ¿Y el recíproco? No. ¿Ok? En Q, no. Ejemplo, yo puedo tener una sucesión que se vaya a raíz de 2, pero raíz de 2 no existe en Q. Ok, eso se puede demostrar. Hoy no lo voy a demostrar. Mañana tampoco. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? A la construcción de R, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, tomemos, vamos a llamar la clase equivalencia en Q a la omega, ¿ok? Recuerden, Q a la omega son las sucesiones en Q. Entonces, esto lo definimos aquí, ¿no? Entonces, de hecho, esto es un otro aquí. Entonces, xn es esto a xn si y solo si xn menos yn se van al 0, ¿ok? En el límite, o sea, convergen a 0. Y con esto basta para tener a R, para rescatar a R. R es igual al conjunto cociente de las sucesiones de Q partidas con esta clase de equivalencia. Qué hermoso. Ok, entonces, ¿cómo definimos la suma en R? En R, cruz R a R. Bueno, pues si yo tengo xn más yn es igual a xn más yn, la clase de xn más yn. ¿Y cómo defino esta suma? Bueno, pues xn más yn, y esto debería ser la sucesión, ¿no? La sucesión xn más yn. Y la suma de esto lo definimos como la suma de n tuplas, ¿ok? Es decir, como xy. Ok, debería usar x y y. Claro, x y y son elementos en q a la omega. Ok, sí, está bien. Ya, ¿y qué significa esto? Que xy en n es igual a xn
más yn, que esto igual a xn más yn. Es decir que xy en la enésima componente es igual a xn más yn. Es decir que si yo tengo la sucesión x igual x0, x1 hasta infinito, y la sucesión y que va de y0, y1 hasta infinito, entonces x más y es igual a x0 más y0, x1 más y1 y así hasta infinito. Se acabó. Listo. Entonces hemos llegado a los números reales. Speedrun, any percent. Ok, construimos los naturales, los enteros, el conjunto potencia, las funciones, eh, los racionales. Hemos definido qué es convergencia de sucesiones y hemos llegado a los reales. ¿Y qué es lo importante de esto? Que en los reales, en R, Cauchy implica convergencia. ¿Por qué? Por esto. Por esto de aquí. Y esto de acá. En otras palabras, no sé. En otras palabras, no sé. Así que, listo. Toda sucesión de Cauchy es convergente en R. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Ya hablamos del y a la x, que es el conjunto de todas las funciones de x a y. Y vimos unos ejemplos que son como las tuplas de, o sea, y a la x son x tuplas. ¿Ok? Bueno, hasta ahora hemos visto índices naturales, ¿ok? Hemos visto ya la omega, pero por ejemplo yo puedo tener un j de índices, es decir, y a la j, es decir que tengo funciones, las y de alfa es igual a y sub alfa, ¿ok? Esto es el conjunto de todos los y que van de j al conjunto y, ¿ok? Y esto también lo puedo usar como conjunto, ¿no? Que es lo que usamos en abiertos. Si yo tengo una colección U alfa de abiertos, ¿ok? Alfa en J. Esto quiere decir que, bueno, si yo le pongo esto un nombre, digámosle G, entonces G es una sucesión, ¿ok? Que G de alfa es igual a U alfa. Y bueno, así, ya se están confundiendo más, yo también. Así que aquí vamos a parar.